quería darles formalmente la bienvenida a todos, quería agradecerles que se hayan tomado este ratito, agradecerles particularmente además a Sonia que se tomó, llegaste ayer, ¿no, Sonia? De viaje, que estuvo representando a Argentina ante la OPS, así que, la OMS, perdón. Ahora cualquier cosa nos cuenta un poquito más, pero la verdad es que agradecerles a todos el esfuerzo de tomarse un ratito del trabajo, del horario del mediodía para estar hoy acá y escucharnos y escucharlos también, porque como hicimos cuando estuvo Alejandro Costa hace 15 días, la idea también es escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes, poder responderles, poder adaptar también lo que nosotros estamos haciendo a las necesidades de la gente. Así que bueno, sin más palabras, quiero dejarla que hable Sonia y nada, y después cualquier cosa hablamos. Bueno, gracias Ariel. Bueno, un gusto saludarlos y saludarlas a todos. No voy a hacer el esfuerzo del inclusivo todos y todas y esas cosas. Estoy muy de acuerdo, pero no me acostumbro a hablar todavía así. La verdad es que en el espacio, con el grupo de la Comisión de Economía de la Salud, volvimos a pensar en un espacio de encuentro, nos pareció piola volver a retomar algunos temas que habíamos dejado a veces sin la adecuada discusión abierta, y nos gustaba volver a ponerlo sobre la mesa varias cosas, sobre todo la participación, el cambio, lo que nos enriquecen las miradas de otros a la hora de tomar decisiones. Entonces, un poco charlando con el equipo para ver qué podíamos hacer, pensamos en este espacio que el primero lo inauguró Ale Costa hace 2 semanas, y lo vamos a continuar. Todos nosotros formamos parte de la Asociación de Economía de la Salud, de la comisión directiva, tanto Ale como yo, como Ariel, como varios de los que van a participar, hemos tenido el honor y el placer de haber sido presidentes de la asociación. Hoy está Ariel, pero venimos hace tiempo trabajando, hace muchos años. Hay alguien que tiene micrófono abierto. Gracias. Y un poco la idea de la presentación que quería compartir con ustedes es llevarla un poco al plano un poco más teórico, y sobre todo vincularlo con lo que fue la gestión en tiempos de pandemia, que no fue sencillo, que nos costó bastante, y a quienes somos economistas especialmente, que nos gusta tanto trabajar con modelos, parámetros, estimaciones, proyecciones, etcétera. La verdad es que yo como economista tuve la sensación de estar en esa encrucijada de saber si avanzar en los modelos matemáticos para la predicción de lo que iba a ser la pandemia o cómo manejarnos con eso. Y un poco la idea no es hacer un planteo teórico, es simplemente compartir las vivencias que tuvimos a la hora de tomar decisiones, con las herramientas que nos ofrece la ciencia, en este caso los modelos matemáticos de simulaciones y predicciones, para poder avanzar en la toma de decisiones. Y eso es un poco lo que quería contarles y compartir con ustedes. La idea es algo muy cortito, es solo algunas reflexiones, pero que después de eso podamos tener la oportunidad de compartir ideas y escuchar sobre todo lo que ustedes tengan para decir. Así que sin mucho más preámbulo, les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos, ¿no? Bueno, el título que le puse, que ya algunos lo sabían, es Modelos predictivos en tiempos de pandemia, entre la precisión metodológica y la toma de decisiones. Un poco el recorrido que vamos a hacer es la importancia de los modelos y las simulaciones para la ciencia, la importancia de los modelos y las simulaciones para la salud, qué utilidad y qué aplicaciones tienen estos modelos en la gestión sanitaria, el acceso a la información y la calidad de los datos epidemiológicos, la toma de decisiones y las predicciones, y el problema de la temporalidad, y la alianza estratégica entre economía y salud para resolver varias de las cosas
que no hemos podido resolver aún. La mayoría de los modelos que se usan para predecir el comportamiento en las epidemias, y todos lo hemos seguramente mirado, leído, trabajado, son los modelos SIR, SIR o SEIR, que son esos modelos que trabajan con los susceptibles, los infectados y los recuperados. Es alimentar modelos que ya están desarrollados y que ninguno siquiera de nosotros tuvo que ponerse a hacer ecuaciones diferenciales porque ya existen esos modelos que trabajan en dinámicas de transmisión, era completar parámetros y a partir de eso sacar resultados. En general, estos modelos se construyen a partir de información que ciertamente no teníamos a la hora de empezar a trabajar en la predicción. Piensen ustedes, y ahora nos resulta un poco difícil, ¿no? Pero transportémonos 2 años para atrás, en marzo 2020, cuando no teníamos ni la más mínima idea de cómo iba a resultar la epidemia, no solo nosotros, nadie tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pasar, y en ese momento necesitábamos tomar decisiones respecto de muchas de las cosas que finalmente ocurrieron y que tuvimos que hacer para gestionar la pandemia. En general, los modelos epidemiológicos muestran resultados que son diferentes para un mismo fenómeno. Entonces nos pasa que quienes tienen que tomar decisiones se encuentran con diferencias enormes respecto de las predicciones que los modelos hacen. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora les voy a mostrar alguna imagen. Nosotros, yo creo que sin exagerar, debemos haber recibido en el ministerio no menos de 40 proyecciones diferentes en marzo 2020 de cómo se iba a comportar el modelo y cuál iba a ser el resultado de la pandemia. Pero no diferencias poco significativas. Las diferencias eran tan enormes, de a millones de personas. No es que había una poquita diferencia entre un modelo y otro modelo. Y casi la discusión, y que me ha tocado participar en muchas de ellas, era quién tenía la razón. Y discutíamos con los grupos de trabajo cuáles eran los mejores parámetros para proyectarlo. De la discusión, hay un micrófono abierto. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasaba? Desde la mirada sanitaria y de la gestión, la verdad que el uso de los modelos parecía más una complicación que una forma de resolver los problemas. Las cifras, como les decía recién, de muertes o de casos, variaban por millones, no un poquito. Yo estuve leyendo en aquel momento muchísimo material, muchísimos papers, para ver cómo avanzar y cómo poder hacer una buena proyección, y rescaté una frase que es la que ustedes ven ahí, que dice: ha habido información abundante, veraz y falsa, útil y fútil, y siempre desde una perspectiva científica. Nosotros hemos encontrado proyecciones y modelos que predecían, por ejemplo, que íbamos a tener 100.000 casos, y otro que predecía que íbamos a tener 5 millones de casos, todo en 2020. Y todos tenían argumentos, criterios científicos, papers que los respaldaban, modelos anteriores que habían resultado, con lo cual toda esa información, en el momento de toma de decisiones, lejos de resolver el problema, complicaba mucho más. Algunas de las cosas que recibimos son las que ustedes ven ahí. Todos esos son distintos modelos que predecían el comportamiento, algunos que predecían las olas, otros que predecían que siempre iba a ser exponencial, otros que hacían distintos supuestos y distintos escenarios posibles, que era tanta información que ninguna era finalmente la que resolvía el problema. Gran parte del problema que teníamos era poder encontrar los parámetros para alimentar esos modelos. Lo que nos pasa es que destinábamos muchísimos esfuerzos para decidir si los parámetros estaban bien o estaban mal, y perdíamos o se perdía de vista el objetivo de esos modelos. Una cosa es el objetivo científico, de trabajar en el desarrollo de un modelo predictivo para trabajar en epidemias, y otro es lo que se requiere para tomar decisiones. Ustedes, ya quedó casi en la prehistoria, pero ¿se acuerdan ustedes del R0? El R0 es la tasa de reproducción. Esa tasa de reproducción era una discusión enorme. ¿Cuánto era ese R0, que es lo que nos decía cómo se iba a reproducir la infección en función de los susceptibles, de los no susceptibles, etcétera, etcétera?
En ese caso, el R0 nos daba resultados totalmente diferentes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires era un cálculo que se hacía diariamente. Nosotros hemos tenido discusiones con los equipos de epidemiología y con economistas, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, para discutir cómo calcular el R0. No la pegó nadie. ¿Qué hiciste? Ahí tenemos, ahí está, micrófonos abiertos otra vez. A la hora de poder trabajar con la estimación de los parámetros, uno tiene que saber de dónde toma esa información. Y acá me gustaría sí hacer una nota un poco más profunda respecto de la información epidemiológica. Ustedes saben, y ya todos somos expertos en cómo se registra la información en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es el SNVS. La información que afigura en el SNVS, no solo para el COVID, sino para cualquier otra enfermedad de notificación obligatoria, es información que se construye de abajo para arriba. Cada uno de los que tiene acceso a poder cargar en el sistema epidemiológico, carga desde su punto, y eso construye una estadística global. No hay forma que desde el nivel central se modifique la carga que se hace en el nivel jurisdiccional o municipal o de centro de atención, porque todos cargan y es un sistema colaborativo. Los resultados son la carga que hace todo el mundo. Y ahí aparecieron los primeros problemas. Gran parte de nuestro país no tenía siquiera sistema informático para cargar. Otra gran parte de nuestro país no tenía hábito en la carga de información en el Sistema Nacional de Vigilancia. Otros tenían sistemas paralelos que registraban de otra manera. Hubo que trabajar en hacer interoperables esos sistemas para que el Sistema Nacional pudiera recoger la información que venía en otros formatos y de otra manera. Por eso a veces uno cae en esta discusión de ocultan información, no nos quieren decir la verdad. Ojalá fuera eso, ojalá uno, no digo que ojalá ocultó su información, digo, pero ojalá uno pudiera hacer una manipulación de la información o tener un dominio de la información para poder mostrar las cosas de alguna manera. Lo cierto es que en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria eso no es posible. Porque tiene que ver con quién carga el dato, cómo carga el dato, dónde se carga el dato, cómo se produce la información. Ustedes recordarán al principio, a fines de 2020, hubo un momento donde la provincia de Buenos Aires cargó de un día para otro un número muy importante de muertes que no se habían registrado. La lectura que hace la opinión pública siempre es que se está ocultando la información. Y la verdad es que si uno se pone a pensar cómo se construye la información, prescindiendo del COVID, hablando en general, cómo se construye la información de muerte. La muerte, que es un fenómeno de los más importantes que registra un sistema de salud, la muerte se registra en el lugar donde la persona muere. ¿Sí? En el centro de atención donde cada persona muere, se registra, se informa al registro civil y luego se construyen las estadísticas de mortalidad. Nunca antes de informar una muerte, un operador de un hospital o de un centro de salud consultaba en el Sistema Nacional de Vigilancia si esa persona tenía o no notificada una enfermedad de declaración obligatoria. Entonces, hubo que empezar a trabajar en cambiar la forma de registrar, en evaluar otras maneras de hacer conversar los registros, para que algo que siempre se registró de una manera, se registre de otra manera. En el caso del registro de casos y de muertes, hay un tema que es muy importante, que quizás tampoco es algo que la gente conoce, que es la residencia y la ocurrencia. Nosotros al principio, después, claro, cuando tuvimos tantos casos eso se modificó, pero las provincias se enojaban porque me están poniendo casos que no son míos, o me están poniendo muertos que no son míos. Pero piensen ustedes, cuando una persona muere, ¿dónde se registra esa persona? ¿En el domicilio que tiene el documento o en el lugar donde murió? Nosotros tenemos mucha gente que no vive en el lugar donde figura en su documento. Pero cuando uno carga en el Registro Nacional de las Personas el documento de identidad de alguien, el Registro Nacional de las Personas dice que esa persona tiene domicilio en tal lugar. Por lo tanto, es una muerte que corresponde a esa jurisdicción. Pero a lo mejor esa persona estaba viviendo en otra provincia, en otra ciudad, y murió de COVID en otro lugar.
Entonces, esas cosas que parecen sin sentido hacen que cambie la manera de mirar. Entonces, al principio teníamos más muertos en algún lugar por ocurrencia, distinto a los que se podían observar si mirábamos la residencia de las personas. Otra cosa muy importante fue la demora en la notificación. Nosotros en el momento de una pandemia, como la que nos tocó atravesar a nosotros y al mundo, no es algo que nos pasó solo a nosotros, hay momentos de demora en la notificación. Si uno tiene que decidir entre, piensen ustedes, corrémonos un poco de lo que es la situación en Buenos Aires, ¿no? Y en los grandes centros urbanos, pero fuera de los grandes centros urbanos, las mismas personas cumplen muchos roles. El mismo que atiende después es el que carga. Entonces las personas antes, a la hora de decir si atender o cargar, lo primero es atender y después es cargar. Por eso ustedes siguen viendo y seguimos viendo que se cargan muertes que ocurrieron en el pasado. Porque entre atender a personas que están vivas y que necesitan atención y dedicarse a registrar, hay distancias enormes. Uno solo lo puede percibir si le toca estar en ese momento. Otra de las cosas importantes a la hora de tener información para estimar parámetros es la diferencia entre lo que es la información de registro y la información epidemiológica. El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es el sistema que se utilizó para darle seguimiento a la pandemia y el que se sigue utilizando, es un sistema que registra información epidemiológica que no tiene carácter de registro, por más que nosotros los mencionemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la muerte, y ustedes saben que nosotros todavía en Argentina, salvo en algunas jurisdicciones, no tenemos certificado digital de defunción, la muerte se certifica en un papel por un médico que certifica esa muerte, donde se consigna la causa de muerte. Ese registro, ese papel, sigue un camino de registro totalmente diferente al epidemiológico. El sistema epidemiológico no certifica la causa de muerte, solo informa que alguien murió y que al momento de morir esa persona tenía un diagnóstico positivo de COVID. Por lo tanto, ocurre que personas que han muerto de otras causas, al cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia, que murieron de otras causas, pero que tenían un diagnóstico de COVID, se las cuenta como muertes COVID, aunque no haya sido muerte por COVID. Nosotros solo vamos a saber cuántos de los que están registrados como muertes COVID en nuestro Sistema Nacional de Vigilancia fueron en verdad cuando tengamos procesados todos los certificados de defunción de las provincias, donde se cargue la causa de muerte formal y vamos a saber si esas personas o no murieron de COVID o con COVID. Esas cosas tardan mucho tiempo. Históricamente, la certificación de causas de muerte, las provincias las registran durante todo un año y tienen 6 meses para informarle al Sistema Nacional de Estadísticas, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud. 6 meses más tarde de un año cerrado es cuando recién procesa la causa de muerte. Entonces es imposible que nosotros sepamos las causas de muerte de aquellos que figuran en el Sistema Nacional como muertes. Hay un micrófono abierto. Las causas de muerte son lo que nos permite, por ejemplo, determinar el exceso de mortalidad, que son los datos que aparecieron en estos días, donde Argentina registra valores realmente muy buenos. Nosotros estamos dentro de los países con menor exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad, como les digo, solamente se puede saber una vez que se cargaron las causas de muerte. Entonces, en este contexto, con tanta falta de precisiones y con tanta precisión que requieren los modelos, es imposible pensar que un modelo epidemiológico nos sirva para proyectar algo con tanta certeza como nosotros necesitábamos. Lo que cualquier decisor necesita al momento de tomar decisiones son responderse preguntas como las que ustedes ven ahí, que son las que el equipo de gestión del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios de Salud de las provincias se preguntaban en marzo 2020. ¿Cuántos casos vamos a tener? ¿Cuántos van a ser graves? ¿Cuánta gente va a morir? ¿Cuándo se va a aplanar la curva? ¿Cuántos respiradores hay que comprar? ¿Nos va a alcanzar el oxígeno? ¿Nos van a alcanzar los medicamentos? ¿Cuándo vamos a tener el pico? Acuérdense ustedes que las preguntas del periodismo eran ¿cuándo va a pasar una cosa? ¿Cuándo va a ocurrir la otra? ¿Cuándo va a ocurrir aquella otra? Ninguna de esas preguntas se podía responder en marzo. Sin embargo, para quienes trabajan en la gestión pública y saben el tiempo que demora
las compras o la gestión de medicamentos, de insumos, etcétera, había que decidir en marzo cuál iba a ser la inversión que iba a hacer la Argentina para comprar respiradores, para comprar monitores, para comprar camas de terapia intensiva, para comprar medicamentos. Luego nos pasó lo mismo con los test o las PCRs, luego nos pasó lo mismo con las vacunas. Es tomar decisiones sin certezas. Entonces, a veces parece sencillo pensar que uno puede decidir cuántos respiradores íbamos a comprar cuando no teníamos idea de lo que iba a pasar, y no es tan sencillo. Lo que finalmente ocurre es que, como en general hacemos los economistas tenemos esa tremenda virtud de proyectar el pasado. Nosotros trabajamos en diseñar un modelo y ver si ajusta para atrás. Y si ajusta para atrás, entonces decimos que ese modelo nos sirve para predecir el futuro. Lo cierto es que ninguno de los modelos ajustó para atrás. A nosotros nos pasó, en todos los trabajos que hicimos, que se hicieron tantos supuestos sobre la dinámica de transmisión, con medidas de intervención, sin medidas de intervención, cuánto protegía el barbijo, cuánto no protegía el barbijo, qué pasaba si la gente se podía volver a contagiar, los sintomáticos, los asintomáticos, los oligosintomáticos, cuál iba a ser el impacto de la vacuna en la dinámica. Todas esas cosas fueron supuestos, porque ninguno de nosotros tenía la información para poder responder esos interrogantes. Sin embargo, en base a las respuestas de esos interrogantes, es que hubo que cuantificar las necesidades de recursos, de insumos, de alcohol, de test. Demasiada demanda de información y pocos datos, y eso hace que se resten muchísimos grados de libertad a la hora de tomar decisiones. Siempre es mucho más sencillo hacer estimaciones de parámetros una vez que, lo que les decía recién, una vez que el fenómeno ya ocurrió, porque entonces el resultado se puede contrastar y corregir, y entonces uno habla de la bondad del ajuste. Sencillamente los economistas predecimos el pasado, y eso fue, esto lo hablo ya en términos totalmente personales, eso es una discusión casi interna. Como economista, y siempre acostumbrado a utilizar modelos predictivos para pensar la economía de esa manera, a la hora de tomar decisiones, no fueron útiles. Y realmente me parecía muy difícil decir, no, la verdad que no nos sirven los modelos predictivos para tomar decisiones hoy, porque el modelo predictivo se basa en cosas que ocurrieron en el pasado, y esto no ocurrió nunca en el pasado. Ocurrió en otras epidemias, ocurrió en otras cosas, bien distintas a las que nos pasó a nosotros y al mundo en la pandemia del COVID-19. Solo para que vean un ejemplo, en la epidemia H1N1, la tasa básica de reproducción, el R0, que es lo que les mencionaba hace un rato, que es uno de los parámetros que concentra el mayor esfuerzo para la estimación, que es lo que nos permite saber si estamos empeorando o mejorando en la tasa de transmisión. Fíjense que según distintos estudios para la misma epidemia y para los mismos lugares, variaron en números tremendamente grandes. El R0 para distintos sitios en India, según un estudio particular, variaba entre 1,03, apenas crecía, y 1,75. Y si repasan cualquiera de los datos que les puse ahí, de los papers que están mencionados ahí, pasa lo mismo. Entonces, la verdad es que si bien los modelos predictivos o las simulaciones nos ayudan a pensar para el futuro, necesitamos nutrirnos de mucha más información que nos permita tomar decisiones que tengan más que ver, casi les diría, con el sentido común y con el contexto que con el modelo. Nosotros en el Ministerio de Salud participamos desde la Dirección de Epidemiología en una comisión de modelado epidemiológico que organizó la Presidencia de la Nación. Participábamos nosotros, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, teníamos un equipo enorme de científicos de distintas disciplinas, muchos economistas, epidemiólogos, ingenieros, muchos de los cuales ustedes deben conocer porque participan activamente en redes, y se trabajó en una comisión de modelado epidemiológico con distintos escenarios, con distintos predictores, ver el uso de celulares, ver los viajes, ver un montón de cosas para pensar esos modelos. Trabajamos en otro grupo, en una comisión de prospectiva se llamaba, donde eran modelos no convencionales, donde se introducían un montón de otras variables distintas a las tradicionales de los modelos epidemiológicos, y ahí participaba el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Transporte, Economía.
Participamos también en un proyecto de modelización de la Universidad de Oxford, donde se evaluaron el impacto de las medidas de cuidado, digamos, en los resultados sanitarios. Trabajamos en otro grupo con un grupo español, también trabajando en la aplicación de modelos predictivos, y participamos al menos en 3 grupos de modelado acá locales: la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y el Sistema Meteorológico Nacional, porque también el clima era algo que se pensaba al principio que tenía mucho que ver con la evolución de la pandemia, y hoy se comprueba que no hay una relación tan directa entre el momento epidemiológico, digamos, y el momento meteorológico. Con lo cual, como resultado de todos estos grupos en los que participamos, nosotros teníamos decenas de números distintos respecto de lo que iba a pasar. Finalmente se eligió uno, que trabajamos en el Ministerio nosotros en el Ministerio de Salud, y fue en base a ese que se tomaron las decisiones de compra de insumos, respiradores, camas, etc. Para reflexionar y para terminar, primero, es fundamental para la autoridad sanitaria contribuir con la ciencia para perfeccionar esos modelos. A veces la ciencia no considera en el diseño las cuestiones de temporalidad. Eso es fundamental para la toma de decisiones. Lo segundo es que es fundamental para la ciencia comprender las necesidades que tiene el sistema de salud y cuáles son las limitaciones que tiene el sistema de salud. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la precisión metodológica y la toma de decisiones, que hoy no lo hemos aún encontrado. Los tiempos para la ciencia no son los tiempos que necesita la acción sanitaria para tomar las decisiones. Los que tienen que gestionar el sistema de salud tienen que tomar decisiones ya, aun cuando la ciencia no le dé respuesta respecto de lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, necesitamos trabajar en articular con las distintas áreas de las economías y de los gobiernos para poder construir escenarios que nos permitan evaluar otros criterios que no sean los metodológicos y los parámetros para poder hacer estimaciones para el futuro. Y por supuesto, el rol de la economía de la salud es clave para la toma de decisiones. Quizás por estas razones y porque nunca fue más importante volver a poner en valor la importancia de la economía de la salud para hacer una eficiente asignación de los recursos, es que nos volvemos a encontrar, los volvemos a convocar para sumar, para aportar, para debatir, para enriquecernos mutuamente con las miradas que todos ustedes tienen y que seguramente pueden aportar mucho más a la construcción colectiva y la importancia que la economía de la salud tiene para la toma de decisiones en salud. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Me encanta, como siempre, siempre aprendo de mi amiga Sonia. Además, esas cosas, como estaba en el ministerio, no me las contaba, eran solo para ella, ahora me entero. No, es cierto. Es muy difícil, aunque uno tenga pocos elementos para tomar decisiones, es mejor tener algunos que no tener ninguno o no tener en cuenta ninguno. Eso lo dije desde hace muchos años y la verdad creo que los que estamos acá hemos decidido hace muchos años que la economía de la salud era fundamental para el sistema. Y en ese sentido, en verdad, si bien había tremendas dificultades decisionales por la incógnita, por la variabilidad de los datos, por el esfuerzo de muchos, también es cierto que siempre teniéndolo en cuenta uno hace una aproximación mayor a lo que pudiera ser la necesidad dentro de la hecatombe, que era tener que tomar decisiones cotidianas dentro de lo que fue ese periodo. Decisiones que, por otro lado, se han mostrado con el tiempo que han parecido verdaderamente correctas. Estoy hablando de los volúmenes, de volver a ser ministerio. Paradojalmente ahora hay alguien que anda diciendo que no tendría que ser ministerio, de incorporar fuertemente la disciplina dentro del ministerio, de lo cual, por supuesto, Sonia ha sido una especial activista y protagonista, pero quiero decir con esto que realmente todo era, además me recuerda, ¿viste? ¿Cómo calcular la cantidad de respiradores que comprábamos? Bueno, por la duda, todo lo que se fabrican, los compramos y además, obviamente, le damos fuerza a que se fabriquen mucho más.
Y bueno, y de ahí es más cómo calcular los reactivos, cómo calcular recursos humanos, cómo calcular la disponibilidad de camas, qué decirle al sector privado en cuanto a la reserva de camas para este tipo de patologías. En fin, todas cosas que en verdad pasaron y que hicieron, como se está mostrando en los resultados, ustedes lo habrán visto en los últimos resultados, tanto OMS como leí hace 2 días o 3 en New York Times, somos de los países de ingresos medios de mejor performance. Inclusive países de ingresos altos han tenido una diferencia entre la mortalidad agregada y la mortalidad real o la esperada superior a la que tenemos nosotros. O sea que el sistema de información con todo lo que fue atacado funcionó bastante mejor de lo que decían en ese momento. Además había naturalmente mucha ansiedad, mucha hostilidad también. Se usó el territorio de la pandemia para el combate político. Eso también hace que se pierda credibilidad cualquier sistema de información y cualquier búsqueda de soporte técnico en eso. Pero yo estoy verdaderamente muy orgulloso de haber contado y haber hecho toda mi vida todos los esfuerzos posibles para que la economía fuera parte del sistema decisional de la política en los lugares que he estado. En este sentido, creo que ha sido verdaderamente un ejemplo y que, bueno, lo que cuenta Sonia, más allá de las variabilidades y de las dificultades que tiene la ciencia, sobre todo la del tiempo real o la de la variación según quien lo haga. Son las dos cosas a veces más difíciles, porque uno tiene una ansiedad decisional que claramente no responde por ahí a lo que pueden hacer o los tiempos que están haciendo los modelos. Pero vuelvo a decir, me siento muy orgulloso de ese tiempo y del comportamiento de ese tiempo, porque finalmente al principio los distintos estamentos querían todos trabajar por la suya, y estoy hablando de las distintas provincias, y finalmente los convencimos en base a hechos que nos convenía estar juntos y que juntos íbamos a trabajar mejor la pandemia, sin atacarnos, sino sumando nuestras propias debilidades, porque en ese momento la verdad que más que fortaleza lo que teníamos era debilidad. Y digo, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tenía una estructura mucho más técnicamente mejorada con respecto a muchas provincias, y sin embargo siempre puso toda su disposición y adecuación de su conocimiento al conjunto. Y así hicimos todo. Y esto también creo que esta otra enseñanza para los argentinos, no solo para la salud, ¿no? Que cuando trabajamos juntos y mucho más en una emergencia nos va mucho mejor, más allá de las distintas opiniones o de los distintos informes técnicos que de un lado o del otro teníamos cada una de las partes. Así que bueno, me encanta esto que estamos haciendo, Anaís, y creo que hemos elegido muy bien el tema de hoy y la persona que enfocó ese tema. Felicitaciones nuevamente, Sonia. Gracias, Ginés. Bueno, abrimos si quieren preguntas, comentarios. Sonia, yo, si me permiten, y con todo el respeto, incluso quería reforzar y contarles, yo trabajo en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, digamos, y lo vivimos en terreno, y la mejor decisión que pudieron tener en realidad, ha sido la centralización en las compras, porque lo hemos vivido cuando no se centralizan las compras, el que más tiene, el que tiene a disposición, el que puede, se lleva insumos y deja el resto sin nada. Y esto pasa con todo. Y la verdad es que durante la pandemia apenas se definieron los parámetros que obviamente con toda esta complejidad que explicaste, no nos faltó nada, al menos Ciudad de Buenos Aires, que es lo que más conozco, y por lo que hemos leído, nos hemos informado, no hemos vivido lo que pasó en otros países donde la gente se moría en las colas o en la calle porque no había respiradores o porque algunas provincias tenían de más y otras de menos. La verdad que yo quiero resaltar eso. Después podemos pensar nuevos modelos, como has dicho y demás, pero
Y te lo digo desde el otro lado, digamos. Y a nosotros nos pasó tener colas, tener cosas y demás, y nunca nos terminó faltando el respirador, el insumo. Hemos tenido que hacer muchísimo, no era solo tener el respirador, pero todo eso lo pudimos hacer porque la decisión tanto de ustedes como del Ministerio de Salud de la Ciudad, en nuestro caso también con los EPP, fue centralizar y darle según necesidad y no según poder de adquisición. Y me parece que esa fue una estrategia fundamental que funcionó por lo menos acá y lo que he estudiado y visto. Eso quería agregar. Gracias, Ariel. Solo un comentario. Con independencia de lo que fue la gestión de la pandemia, a mí, o la idea de la presentación, era poner otra vez en el centro de la escena la importancia que tenemos desde la economía de la salud para hacer una buena asignación de los recursos. No es solamente la cuestión política o de gestión, es qué herramientas nos ofrece la disciplina a nosotros para... ¿hay alguien que está compartiendo pantalla? Ariel. Ariel Santorio. Nos Ariel. está mostrando el mail, Ariel. Ay, Ariel, ay, Ariel. Toqué Bueno, algo que no debía, disculpen. sí, No, ya no lo te ponía. No, nada, Digamos. es eso, ¿no? Los modelitos, la verdad que yo discutí muchísimo. Nosotros teníamos jornadas eternas de discusión con economistas para ver cómo proyectábamos la pandemia. Y finalmente usamos unos números que no eran, les diría, del todo técnicamente sólidos, pero era lo que nos permitía pensar cómo nos íbamos a manejar en un escenario. Hacíamos cálculos con Ale Costa y con los equipos, cuánto la rotación de la cama, el tiempo que la gente iba a estar internada, cuánto íbamos a tardar en saturar el sistema, dónde se encontraba el punto de saturación. Era bien complejo. Por eso a veces uno, cuando está del otro lado y no tiene la oportunidad de estar en el lado del que le toca tomar decisiones, a veces todo parece muy sencillo, ¿no? Pero es bien complejo. Es bien complejo. Y la verdad, como economista que soy, como usuaria de modelos matemáticos, me doy cuenta que los economistas solemos predecir mucho para atrás y solemos ser bastante poco útiles para predecir cosas, sobre todo fenómenos que no conocemos. Y es eso, ¿no? Es volver a ver la importancia y cuán sagrada es la predicción de un modelo a la hora de tomar decisiones. Yo recuerdo, de verdad, jornadas enteras de discutir cuánto era el R0 y buscar todo el mundo traer sus papers y cosas para discutir el R0. Y la verdad que no la pegamos ninguno. Por ahí alguno la pegó, pero la pegó de casualidad, porque nadie sabía finalmente cuáles iban a ser esos números. Pero es eso, ¿no? Es dotar un poco de realidad a lo que los modelos nos enseñan a hacer, que a veces es tan abstracto que impide que sean útiles para la toma de decisiones. Sonia, acá en el chat, ¿se me escucha? Sí, estoy silenciado, sí. Acá en el chat hay un comentario que me gustaría leerlos, que viene del Calafate, de Juan José Varela, que dice: el déficit principalmente fuera de las grandes ciudades fue el recurso humano. Creo que del análisis de ellos tendremos que generar políticas para la especialidad de terapia intensiva. Sé que no es fácil, hay un déficit importante en general, y sobre todo los países donde más extensión tienen, más problemas tienen, sobre todo por la baja cantidad de, ¿cómo se dice?, de casuística que pueden operar, y las especialidades se complican, ¿no? Pero bueno, era el comentario que hacen en el chat. Y no es solo la cantidad, ¿no? Sino también la distribución de los recursos humanos. Sí, me parece que pasa por ahí. Bueno, con respecto a eso, agrego, Ariel, perdón. Por favor. Agrego una cosa, también hay un componente solidario muy importante, porque sin perjuicio que evidentemente el déficit existía, los distritos que tenían alguna potencialidad distinta a otros, o sea que tenían, no les sobraba, pero que tenían un poco más, generamos equipos itinerantes que iban por las provincias, de especialistas en terapia, enfermeras de terapia, kinesiólogos de terapia, y eso funcionó verdaderamente bastante bien. No sé si suficiente, porque obviamente son tantos lugares en nuestro inmenso país que probablemente no hayan sido suficientes, pero sí atemperaron muchísimo las consecuencias sobre algunos lugares, porque además tenían un efecto didáctico, un efecto de demostración en la permanencia que tenían en los lugares, de manera tal de darle los elementos más centrales de la patología y por ejemplo, a clínicos de Clínica América. Bueno, así lo decimos
en muchísimas provincias, y vuelvo a decir, se hizo con el aporte generoso, algunos que teníamos de Nación, pero Nación, como ustedes saben, es muy limitada en su capacidad de médicos de hospitales, así que en realidad sacamos de los hospitales nacionales, pero mucho, mucho de las provincias que tenían más consistencia en su recurso humano, tipo la ciudad de Buenos Aires, tipo la provincia de Buenos Aires también, tipo la provincia de Córdoba, de manera tal que ese déficit, que es trágico, porque el problema del recurso humano es una obviedad lo que voy a decir, es que cualquier decisión que tomas hoy se ve 4 años después o 5 años después. Y lamentablemente las decisiones están complicadas porque hay un componente cultural también fuerte, no es solamente el componente de la disponibilidad del recurso o de la capacidad de formación. El componente cultural es que hay una tendencia a la metropolización de los especialistas que difícilmente uno consigue sacar de esos grandes núcleos que yo mencioné a gente con esa especialización. Y eso es un cambio cultural. Eso pasa acá en el conurbano, que no encuentran guardias teniendo el exceso de médicos que tenemos, porque por eso están llenos de muchachos y chicas que son extranjeros. Es decir, la paradoja en nuestro país es tremenda, ¿no es cierto? Un país que tiene una tasa de médicos por habitante más alta del mundo, y después resulta que todo el discurso es: me faltan médicos, me faltan médicos, me faltan médicos, de todos los tipos, y no digamos de especialidades críticas, llámese anestesia, traumatología, terapia intensiva, neonatología, bueno. Pero eso sí es un tema de política que además necesita una construcción de un consenso, porque una política de recursos humanos fuerte necesita mucho más que el tiempo democrático de un gobierno, para que no tenga alteraciones y tenga pequeñas correcciones, pero no cambio de rumbo, es decir, que no sea una vez ministerio y lo hace con todo el Ministerio Nacional y lo financia, y otra vez desaparece el ministerio, por ejemplo. Creo con esto decir claramente lo que opino sobre lo que están diciendo algunos sobre para qué queremos el Ministerio de Salud. Si después de una pandemia como la que vivimos y la que compartimos, todas las provincias, y todas todavía siguen trabajando en unidad, todavía hay gente que piensa eso, me agarro la cabeza, porque la verdad no hay ninguna forma de decirle: che, pero ¿qué necesitamos para convencernos de la necesidad de un Ministerio Nacional? Bueno, estoy muy, muy dolido por una cosa que significa esto, ¿no? ¿Cómo se puede cuestionar el Ministerio Nacional en esta Argentina confrontativa, que realmente no entiendo a quién puede beneficiar? Paro ahí. Está muy bien. ¿Alguien quiere comentar? Estamos con los micrófonos abiertos para escucharlos, para hablar del tema. ¿Tuvo un comentario, una reflexión? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Perdón, sí. Humberto Silva. Humberto. ¿Cómo va? Una reflexión desde la mirada de los economistas, el tema de la función de producción del dato, ¿no? Porque sumando a tus reflexiones, Sonia, de cómo se genera la información en el sistema de salud, y que a veces la función de producción de cuidados sanitarios se suma a la función de producción del dato, y esa mezcla a veces impide la oportunidad del dato, el que tengamos claro que estemos midiendo lo que necesitamos, y si el proceso de generación del dato genera un dato oportuno y inequívocamente válido para los análisis posteriores. Estas reflexiones y el tránsito que hubo a partir de esta pandemia, que fue un shock muy, muy fuerte, generó algunos aprendizajes de cómo modificar esa función de producción de los datos, de cómo generar una nueva estrategia que no mire solo el pasado, sino tenga una mirada prospectiva, y si hay algunos puntos particulares que se identifican como cómo modificar esa función de producción del dato, qué datos no estamos midiendo y necesitamos medir, y cuáles serían esos pasos críticos si se identifican a partir de este aprendizaje. Es una reflexión y una consulta. Mira, es totalmente pertinente, Humberto. La verdad que la función de producción del dato es algo que en general nosotros los economistas no tenemos en cuenta. Nosotros tomamos los datos como datos
y creemos en que ese dato es la Biblia. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar en cómo se construyen los datos, se da cuenta que estamos muy, muy lejos de tener certidumbre respecto a lo que esos datos dicen. A partir de lo que nosotros evaluamos durante todo, sobre todo 2020, que fue un año de muchísimo aprendizaje en muchas áreas, pero sobre todo en la construcción de la estadística, nosotros trabajamos con mucha capacitación con las áreas de epidemiología y estadística de los ministerios de salud, justamente para trabajar en reducir los errores a la hora de el registro. Ustedes recordarán que fue también mucho tema de discusión, testean poco, testean poco, testean poco, y siempre la discusión era testeamos poco, y la respuesta nuestra es, nosotros no testeamos poco, el registro del testeo es tan complejo que no lo podemos registrar adecuadamente, pero solamente para pensar, y voy a mencionar solo un ejemplo para dimensionar la complejidad. Cuando piensen ustedes en los momentos de más transmisión, donde tuvimos los picos de las olas anteriores, pero sobre todo de la primera. Ustedes piensen que cuando se hacían los test de antígenos en un barrio popular, el seteo que tienen los agentes de salud es que los negativos no se cargan. A nosotros a ninguna enfermedad cuando da negativo se carga en un sistema de vigilancia, porque un dato negativo, un test negativo, no desata ninguna acción en salud. En cambio, un dato positivo desata una acción en salud, de cuidado, de atención, de prevención, de lo que sea. Pero el registro de negativos no es algo que está incorporado en la dinámica del registro en el sistema de salud. Entonces, nos pasamos sacando conclusiones de los testeos, cuando en realidad los testeos que se hacían en barrios populares, en lugares de operativos detectar, donde se hacía testeo masivo, y con la cantidad de cosas que hay que atender y registrar, los negativos se dejaban para después. Hubo mucha dificultad para que las provincias pudieran comprender la importancia de cargar también los negativos. Por eso las tasas de positividad daban tan altas, porque en general la naturalidad del sistema es a cargar datos positivos. Entonces, trabajamos en una resolución ministerial para obligar al sistema a que cargue los negativos, cosa que tampoco ocurre tan sencillamente. Nuestro sistema federal es bien complejo para que eso funcione en todos lados, pero digo, esas son cosas que tenemos que mirar y aprender de eso. Y ciertamente, como vos decías, se ha trabajado... Yo escucho mucho ruido, no sé si ustedes también. Se ha trabajado mucho para corregir eso y para mejorar los sistemas de registro desde la Dirección de Epidemiología y desde la Dirección de Estadística del Ministerio. Ahí, Sonia, en el chat y todos los participantes en realidad están anotando su mail para estar en contacto, o también les decimos que tenemos las redes sociales a disposición, tanto Instagram, Twitter, LinkedIn y el grupo de amigos de la asociación en Facebook. También vuelven a hacer hincapié mucho en el tema de recursos humanos. No sé si hoy vamos a poder profundizar mucho este tema, nos quedan muy pocos minutos, pero lo tomamos en cuenta especialmente para las próximas charlas y particularmente también porque estamos armando las jornadas para el mes de septiembre y lo que viene despertando intereses, ¿no? 14 y 15 de septiembre. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Les gustaría hablar algún otro tema profundizar algún otro tema en estos minutitos que nos queda? Creo que sería interesante, Ari, como para estimular, así como Sonia nos comentó cómo se vivió la modelización y las proyecciones desde el nivel central ministerial, que alguien desde su lugar de trabajo nos cuente, como si fuese otra reunión de amigos, pero desde la vivencia personal, también cómo se vivían las proyecciones de utilización o necesidad de recursos de distinto tipo en el establecimiento o la institución donde trabajaban. Seguramente alguien algún tipo de proyección hizo y lo pensó de una manera. Si lo quieren contar, creo que sería positivo.
Ahí está. Por ahí, Federico, ¿podés comentar un poco del cruce de Cañuelas? Tenemos problemas Hola de... Sonia, hola Arturo, hola Leo, hola a todos. Bueno, desde Cañuelas, cuando empezamos a poner en marcha el hospital, vivíamos día a día las proyecciones que nos mostraba el Ministerio para poder evaluar la cantidad de camas de terapia que teníamos que tener disponibles, según el flujo de pacientes hipotéticos que nos decían que podía haber. Fue así que hicimos una terapia intensiva con 58 camas, todas con respiradores, monitores multiparamétricos, esperando una saturación y ser parte de un grupo de contingencia para toda la región. Como muy bien dijo Sonia, las predicciones eran muchas, escuchábamos principalmente las oficiales como para seguir una línea de trabajo. Por suerte, igual que nos pasó a todos, no padecimos la saturación de las camas, ni tampoco la falta de camas de áreas críticas, pero bueno, más allá de la veracidad, de la dificultad de un dato concreto que pudiera predecir lo que pasaba realmente, se pudo manejar bastante bien porque en ningún momento hubo ni exceso de oferta, ni tampoco se saturó la demanda, así que desde esa proyección estuvimos bastante tranquilos que pudimos manejarlo correctamente. Ok, Bien. no sé. No, ¿Tenemos a alguien más? Ariel, María Belén. La gente de Hola. Fundación. hola. Sí. A ver, si se puede. Sí, hola Arturo. No, por ahí por ahí compartir. En el caso del Hospital Muñiz, lo que fue interesante fue la refuncionalización de un pabellón que estaba cerrado, que fue el pabellón Koch. Ese pabellón no estaba habilitado en su totalidad. Entonces, lo que se hizo fue no solamente contar con la terapia con sala 3, que tenía pocas camas, o la intermedia sala 1-2, sino que se habilitó la sala de pediatría, se refuncionalizó, era una sala nueva, como una terapia, y en el caso del pabellón Koch, se habilitaron por lo menos 2 pisos, y se instaló oxígeno central, con lo cual pudo ser utilizado ampliamente, alcanzó, digamos, o sea, el hospital aumentó su número de camas de terapia intensiva y también de terapia intermedia, con lo cual estuvimos en algunos momentos, el hospital estuvo lleno completamente, pero en general pudo responder a la demanda que tenía y a la derivación. Eso concretamente en el hospital por una refuncionalización que hubo y que estuvo acertada, digamos. Sí. Hubo que refuncionalizar mucho el sistema. Todos los hospitales hemos agregado camas y muchos, no sé si María Belén lo quiso decir o no lo quiso decir a propósito, pero hemos tenido una inversión muy importante en biología molecular que... No me refería al laboratorio, sí. Por eso. Porque justo entré rápido y entonces no lo puse en términos del laboratorio, sino que lo puse, como que lo acoté al hospital en el que trabajo y a lo que fue la internación, que digamos que me parece que estuvo buenísimo porque hoy ese pabellón queda funcionalizando para otras áreas. En lo que se refiere a biología molecular, bueno, eso sí fue una gran cosa, ya más en todo el sistema. O sea, nosotros empezamos con 2 laboratorios de cabecera y un tercero que ya hacía biología molecular, y llegamos a tener funcionando 17 laboratorios de biología molecular.
Y lo más interesante de esa experiencia fue el tema de lo que yo a veces cuento en las charlas, que son los laboratorios anexos, y que fueron laboratorios móviles que estuvieron ubicados en barrios populares. Empezamos con el de, ¿cómo se llama? El de Cruceros, que estaba cerca de la Villa 31, eso funcionó por un mes, y armamos un laboratorio en lo que era el consultorio médico que tenía Cruceros. Y eso duró un mes. Cuando se apagó todo el brote en Villa 31, pasamos a armar dos simultáneamente. Uno en una escuela, que era la Grierson, que era una escuela que estaba nueva, no había sido inaugurada, y ocupamos el tercer piso, y la otra en un centro de salud, en el CESAC número 2. Y en términos, eso fue interesante en términos de que fueron laboratorios sumamente operativos, porque trabajaban muy pocas personas, 3 personas, y pusimos una tecnología específica para eso, de poco requerimiento en cuanto a específico a extracción de ácidos nucleicos, y tenía la posibilidad de procesar entre 250 y 300 muestras por día y tener una devolución de los resultados en 3 horas, con lo cual la gente de epidemio podía hacer intervenciones en cuanto a derivación a otros lugares. Usamos todo, toda la creatividad posible, la tecnología y la creatividad. Los bioquímicos fueron fundamentales también. Sí, vale la pena yo creo que no solo vale la pena, sino que hay que hacerlo, porque si no a veces el núcleo, viste, que queda en términos del personal de salud, queda en médicos, por suerte alcanza a enfermeros, y ya después ahí nos perdemos. Y la verdad es que mis colegas han hecho un trabajo fantástico, y han entrenado a un montón de otra gente que pudo asistir, así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Ari, Muchísimas gracias. Sí, le haría Ale. una pregunta a Sonia. Sonia, con lo aprendido en el transcurso de esta pandemia, con lo que has expuesto respecto a la dificultad de tomar un modelo predictivo como patrón, debido a la variabilidad que existe, pasada la pandemia o el transcurso de esta etapa de la pandemia, saquemos el pasado porque estamos conviviendo con ella, ¿existe algún espacio de intercambio interministerial, internacional, en donde se pueda pensar que, así como vos comentaste que a nivel nacional se fueron generando acuerdos interinstitucionales, interprofesionales para utilizar un modelo predictivo, que a nivel internacional para pandemias futuras se pueda concretar el hecho de decir, bueno, este sería el modelo patrón de predicción que podríamos utilizar? Mira, Ale, sí, es súper interesante tu pregunta. En lo personal, nosotros como Ministerio de Salud estamos participando en 2 proyectos internacionales. Uno con el Grupo Español y otro con la Universidad de Oxford, donde estamos trabajando en distintas modelizaciones para incorporar no solamente la predicción a partir de los modelos convencionales, sino para incorporar otras dimensiones. Son laburos que llevan mucho tiempo porque se están probando, digamos, en varios lados, pero sí son grupos que siguieron trabajando y siguen trabajando para perfeccionar esos modelos. Yo creo que están próximos los chicos de Oxford a publicar una primera aproximación a una nueva, digamos, generación de modelos epidemiológicos a partir de la experiencia de esta pandemia. Así que sí, se sigue trabajando en eso. Yo te quiero agradecer, Sonia. Sé que a las 13 horas tenés otra reunión, son 13:03. Particularmente siempre es un placer escucharte, y además que si bien estás en la comisión directiva, que sigas después de haber sido presidenta, y para mí uno de los mejores momentos donde yo me pude sumar también, así que mil gracias por haber venido y haber participado hoy. Bueno, muchas Dale, gracias. te libero.
la gestión del espacio, y gracias a todos y todas por sumarse. Sabemos que muchos nos piden que sea a la tarde, y estamos en el medio, ¿no? Porque algunos pretenden a la tarde y hay otros que les sirve estar en el laburo porque se toman la hora de almuerzo para conectar. Entonces, bueno, estamos en el medio. Ya iremos haciendo algunas otras reuniones a la tarde para atender a todos los pedidos. Muchas gracias, siempre para mí es un placer compartir estos espacios, que los extraño bastante, porque en la gestión no hay tanto tiempo para la discusión teórica y está bueno. Así que gracias a todos y a todas. Un beso. Un beso gigante. Y al resto, si se quiere quedar, quiere preguntar, quiere enterarse un poquitito más sobre la asociación, escribirnos si quieren asociarse, qué estamos planificando, si tienen ganas, nos han escrito acerca de la entrega de trabajos, ¿sí? Le he contestado en privado a quien lo pidió. Les cuento que estamos armando ya las jornadas, esto lleva varios meses, no es sencillo armarlo, requiere mucho esfuerzo, así que, y como todos saben, la gran mayoría de los que hoy llevamos a AES, lo que más nos falta es tiempo. Por suerte hay un equipo muy importante atrás y tenemos ganas de seguir ampliándolo y tenemos ganas de que se sumen. Así que hacemos el esfuerzo y dando más espacios, como a partir de ahora generamos pero vamos a armar algunas charlas a la tarde, como decía Sonia. Estamos terminando de diseñar cuál es el proyecto y si se quieren sumar para sumar más temas, como hoy rescatamos el tema de recursos humanos como algo y un eje fundamental sobre la pandemia. Bueno, y los modelos predictivos que habló Sonia, ni que hablar. Están todos invitados, ahí tienen el mail, estoy tomando nota de cada uno de sus mails para escribirles desde AES, y también las redes sociales, ¿sí? Con participación constante. Ale, Ginés, también estaba Ana, estaba Sonia. No sé, Ari, sí, ¿les comentaste a los chicos, a las chicas que están participando el correo electrónico de la AES, sí, Gmail? lo dejé en el chat, el correo electrónico es aes.argentina@gmail.com. ¿Sí? Y otro tema piola de decirles es que el título de las jornadas AES de este año, se vienen construyendo, es Lo que la pandemia nos dejó. Con lo cual, sí, ahí, si a alguien se le enciende una lamparita de algo que crea algún aspecto, que son enseñanzas de pandemia, desafíos futuros, que tenemos que tomar a partir de esta experiencia, Lo que la pandemia nos dejó es el título, así que estamos abiertos a las propuestas de los aspectos que ustedes crean que debemos incorporar en esa jornada, con lógica sanitaria y con lógica de economía. De economía, principalmente, claramente, cuando pensamos en este tema lo pensamos bien abierto, trabajamos con el tema de salud mental, estamos pensando también con el tema del recurso humano, estamos pensando desde el punto de vista del financiamiento, de la interacción, desde los ministerios, desde el lugar internacional. La verdad es que lo que nos permitió, lo que nos quisimos permitir es hacer una temática bien amplia y, como dijo Alejandro la vez pasada y hemos repetido, tratar de involucrarnos junto a ustedes para poder tener unas jornadas lo más exitosa posible, lo más interesante posible. ¿Sí? Ahí estamos, nos piden más difusión sobre la jornada, estamos trabajando para difundirlo. Sí, también estamos trabajando en eso. De a poco porque estamos trabajando. Ya la fecha la fuimos poniendo en nuestras redes y vamos a seguir reforzando. Y en 15 días tenemos una nueva jornada, ¿sí? Un nuevo encuentro a las 12 del mediodía. ¿Sí? Así que ya les vamos a mandar nuevamente el link y demás para que se puedan, para que puedan participar, porque sinceramente nos gusta, nos interesa. Perdónenme, estoy con algún temita de conexión. Dale, en 15 días voy a estar presentando algunos temas de economía y gestión
por ahí una visión más operativa, más aplicada, no tan de macroeconomía, pero bueno, vamos a hacer una revisión con la gente de comisión directiva y siguiendo con esta lógica de los expresidentes de AES, voy a estar presentando algunos temas y después, Ariel, tenemos otros, en 15 días más Está estaría presentando Mónica quién. Leskovich Sí, y Arnaldo Medina también están comprometidos. exacto, están convocados. Así que, Están digamos, la convocados. lógica de los mediodías sería esa, y después estuvimos trabajando con Ariel y con Alejandro sobre pensar algunas tardes en donde analizaríamos, les haríamos alguna propuesta a algunos de ustedes para que presenten algún tema en particular, para empezar a hacer todo un tema de ir escuchando distintas perspectivas. Por ejemplo, todo este tema que surge hoy de recursos humanos nos parece clave y nos parece importante ver si podemos avanzar con eso. Lo mismo que decía Ariel de salud mental. Bueno, y van surgiendo muchos temas que son potentes y que es clave verlos así de una perspectiva de economía y gestión y sus aportes a las políticas sanitarias. Así que eso Sí, nos parece clave. hay un par de periodistas entre el público Ujú. y nos hablan de hablar del aporte de vista comunicacional, lo que fue la comunicación científica y especializada, que tuvo un claro contraste con algunos medios que publicaron muchas informaciones o dieron espacios no tan certeros y periodistas que realmente no estaban especializados en el tema y que querían tocar la temática y se les notaba que les faltaba. Así que también hay mucha tela para cortar ahí y por supuesto que será muy tenido en cuenta el aporte. Eh, Así que bueno, ¿algún otro comentario, Ale, chicos? Si no, gente en general. Digo chicos por una deformación profesional. Cuando digo chicos son todos ustedes, ¿eh? Es todo los 60 los 60 56 que estamos ahora, ¿eh? No me lo guardo para mí. Digo, los chicos son todos ustedes. Es una cuestión docente nomás, que se me escapa. Todo bien, ahí lo veo a Nassim levantando el dedo. Ok, el dedo pulgar, levanta. Creo interesante, Ari, remarcar que estos encuentros, además de compartir conocimiento, lo que queremos es estimularlas a acercarse a la asociación, a escribirnos, a integrarse como socios, a quien tenga predisposición para trabajar, poder ser considerado para formar parte de la comisión directiva, formar parte de las jornadas que se vienen como panelista, formar parte de ser un expositor de estos encuentros virtuales. Lo que queremos estimular es fuertemente la participación. Cuantas más voces, más neuronas tengamos participando de estos encuentros, seguramente nos vamos a enriquecer, y es bueno después de haber pasado una situación humanitaria, sanitaria, económica, social, tan importante como la pandemia, que nos reencontremos para fortalecer los espacios institucionales. AES se quiere fortalecer y eso lo hace a través de buena gente como ustedes que se suma a la organización. Así que no duden, escriban y estamos atentos al contacto de ustedes para sumarnos a esta institución. Sí, excelente. Así que los esperamos y bueno, de acá a 15 días tendremos el próximo encuentro e iremos desarrollando algunas otras modalidades para cubrir también el horario de la tarde. No sé si nos queda algo más. Me parece que a Ariel se le cayó la línea, digamos. Así que Alejandro, no sé si tenemos algo más o si no cerraríamos acá. Dale, yo creo que con un fuerte abrazo y el agradecimiento, invitamos a todos a que sigan con sus tareas, y ese agradecimiento es por la participación en este nuevo encuentro, y en 15 días nos vemos.